¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Leoncio. Leoncio, ¿qué más? Leoncio Lozano, sobrino. ¿Y de dónde es? Santa María del Espino. Provincia de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Y en qué año nació? De 43. O sea que ahora tiene... 80 años va a cumplir. El Y- día 15 de noviembre. ¿Y usted ha sido de oficio Cabrero. cabrero? ¿Y cuántos cabreros quedan aquí en Santa María del Espino? Ya ninguno. ¿Y por qué? Ya porque nos hemos hecho ya todos mayores. Y ya se han vendido todo, ya desapareció. ¿Y a dónde iban con las cabras? Muchos pueblos por ahí. Ajudes, hemos estado muchos años. Otro pueblo de Villa de Arco, Cubera estuve también. Sotillo. Muchos pueblos por ahí. Verbal. Allá a orilla de Virguega, Pajares. Pues hay muchos pueblos. ¿Y en qué época del año se iban? Pero si vamos ahora en Los Santos, hasta mayo. ¿Y para ir hasta Judes, por dónde iban? Ahí pasábamos por aquí por Luzón, por la Cruz de Hierro, y voy a derechos allá al mojón de Judes y Maranchón, por allá por Cabeza Sabinosa, por esas cazos que le llamaban. Allá abajo, ya bajamos, luego allá al monte ya. Y llevamos para aquí. Así allá salíamos por Luzón. ¿A Luzón? Sí, cruzábamos las carreteras derechos a la Cruz de Hierro, luego derechos allá. Mojón de La Cruz de Hierro es la divisoria del Tajo y del Ebro, ¿no? Sí, allí, sí. Donde están las torretas que hay. Ahí vamos. Judes estaba cerca. El pueblo estaba más lejos. Ahí. Y venir, buah. Pasa que luego ya como tenemos coches, vamos en los coches, veníamos y todo. Sí. ¿Y cuántos meses estabais en Judes? Estábamos 6, 6 meses. por ahí sí. ¿Y cómo hacíais la mudanza? Porque era toda la familia, ¿no? Todo por ahí andando con las mulas, no podía. Antes, ¿Y cuánto tardaban en ir? no, de aquí a Judes íbamos en un día. Todo un día caminando. Sí, todo un día caminando. ¿Y con cuántas cabras iban? 100 o por ahí, llevamos. ¿Un 100? Sí. ¿Y cuántas familias de aquí, de Santa María del Espino, se podían ir al sur de Soria con las cabras? Sí, vamos, sí, a Judes 5 o 6 estuvimos por allí. Y a otros pueblos también, me ha dicho. Sí, pero luego otros pueblos ya hemos ido solos. Ya. Sí. ¿Y una vez llegaban al lugar donde pasaban el invierno? No, que- no, a lo mejor nos daban 2 días o 3 en algunos sitios. Estaba Sí, lejos. pero me refiero cuando ya os ibais para Todos los Santos, una vez llegabais al pueblo al que ibais, ¿dónde os alojabais? Pues allí buscamos una casa y allí vivíamos. ¿Y cómo era el día a día de una familia de cabreros? Ah, bien, entonces bien. Sí, era bien. Y de las cabras, digamos, ¿qué aprovechamientos obteníais? Con la leche y los cabritos. ¿Qué hacíais con la leche? Antes queso, pero luego ya la vendíamos. ¿Y el queso, qué tipo de queso hacíais? Queso pues de lo de antes, a mano lo hacían. Con cuajo y todo eso. Sí, con coco, bueno, el último le echaban un líquido. El último ya, ¿Y con el suero qué hacíais? pues para los cochinos, ¿Y con los cabritos? pues los vendíamos por ahí. ¿Y quién solía comprar los cabritos? Pues por ahí de muchos sitios venían y los vendíamos. Y se los llevaban en piaras, ¿no? No había camiones ni nada. No, se los llevaban en coche. ¿En coche? Sí, ahora ya sí. Pero Era al- uno con un camioncete y se los llevaba en la jaula. ¿Y hasta qué mes estabais en el pueblo al que ibais a pasar el invierno? Pues hasta mayo, de los Santos hasta mayo. Y luego, llegando mayo, Nos veníamos aquí. regresabais a Santa María del Sí. Espino. Sí. ¿Y aquí por qué veníais a pasar el verano? Porque aquí había pastos para verano.
¿Qué tipo de pastos? Sí, pues había roble, marojo, tepas. Diferente que en el otro lado, ¿no? Sí, allí había chaparra. Y sabina. Sí. Romeros había muchos en muchos sitios. ¿Y qué tal les iba a las cabras este tipo de movimientos? Bien. Sí, encima bien. Están acostumbrados. ¿Y cómo describiría el tipo de cabra que tenían? Pues yo que sé, pues cabras de la tierra. ¿De qué color eran así más o De menos? muchos colores. ¿Pero cuál predominaba? Así eran blancas, verdadas, negras, ¿Serrinegras? capitas, así frontes y negras y coloradas. Explíquemelo. Y ya luego ya al último ya me quedé aquí ya con ellas. Estuve por aquí unos cuantos años. Y luego ya las vendí. ¿Cuánto hace que las vendió? Uy, hace mucho. Ahora ya 28 años por lo menos. Ya las vendí, ya me he cansado yo de cabras. Yo solo. ¿Y aquí en Santa María del Espino cuánto tiempo ha habido cabras? ¿Hasta cuánto? Hasta hace 2 años hace las últimas que las han vendido. Ya, Y ya se acabaron. ya se han acabado por aquí. ¿Y quedan en algún pueblo todavía? Por aquí yo no sé. Ya se hablan alguna en algún pueblo. En Aragoncillo a lo mejor. Como fue en Aragoncillo, uno de Ablanque también tenía, pero ya de tener pocas. Ya desapareció todo el ganado. Teníamos ya, nos hicimos muchos mayores y los que no, los jóvenes no quieren ninguno cabras. Es mal oficio. Yo que sé. Cada uno ha tenido que vivir la vida para como hemos podido. Ya. Hombre, en los años eso sí, pero luego ya se vivía bien. Porque ya tenías coche para ir, para venir, para todo, y ya no se trabajaba como antes. Antes era muy trabajoso, todo para ir, pequeñicos, unos fríos. Ahora ya han cambiado los tiempos, ni nieva, ni llueve, ya ni hacen nada. No es como antes que van unos nevazos. O sea que ahora se va a secar todo. Antes de tantos mojanos y ahora de tampoco no va a quedar agua en ningún sitio. Pues nada. Hemos pasado la vida ya. Para vivir los años que nos quede de vida y no más. Hombre, es que eso, creo que lo teníamos las cabras, luego en unos de estos echábamos la leche, le echaban el cuajo, le daban vueltas y luego en unos moldes que había allí apretando para hacer el queso. Allí, apretando. Era muy trabajoso, las cabras. Eran más trabajosas que las ovejas. Solo por ordeñarlas. Al último que las tenía que ordeñar yo solo, tengo unas hinchas de ordeñar. Pero grandes. ¿Y qué tal se ganaban la vida con las cabras? Bien. Hombre, luego ya se sacaba de las cabras. Luego ya se iba sacando el dinero. Además se tenían ya más cabras, se tenían. Ya empezaba a valer las cosas ya más, los cabritos. Es que antes no valían las cosas nada. Luego ya empezaban a decirse, se vivía bien. Aquí había aquí en un pueblo por ahí, pero bien. Era duro, ¿eh? Ya estamos acostumbrados. Ya estaba. ¿Y usted de pequeño con cuántos años recuerda que se hacían la trasterminancia? Pues de chiquitito, de toda la vida. ¿Que iba con sus padres? Sí, ¿Y cuántos hermanos eran? éramos 3. Pues aún eran pocos, ¿no? 3 hermanas, 2 hermanas y yo. No éramos muchos. Mis hermanas también, bueno, una han tenido ovejas. Y la otra no, la otra, él era cartero, bueno, tenía tractores. Y mi hermana luego también estuvo por ahí de cartera.
la pequeña, ahora. Y cuando estaba en el monte, ¿cuáles eran los peligros así que usted recuerda para las cabras y los cabritos, las águilas, los zorros? Hombre, los zorros, si se quedaba una paría por menos de nada, le cogía el cabrito, lo mataba. Y eso era el peligro. Hay que llevar mucho cuidado. ¿Y las águilas? No, las águilas no les tocaba. No. Las águilas no, los zorros sí. ¿Y cuando usted era pequeño había lobos? No. No conoció los lobos No. aquí en el norte de Guadalajara. No. ¿Y ahora ha oído algo? Habrá un año a mí, estaba en el Sotillo. ¿Dónde es el Sotillo? Ahí orilla de... ¿Qué va a decir yo? Bajando la autovía abajo en el 107, pues más para abajo. Me mataron una noche que 8 o 10 chotas. ¿Pero fueron lobos o perros de estos de cazadores? No, tuvo que ser lobos. Eran lobos. ¿Qué año fue eso? ¿Qué año? Ya no me acuerdo qué año. Tuve que dormir todo el invierno con ellas. Por las noches por ahí. Porque no podía cerrarlas. ¿Por qué? Porque llevaban muchas y no había no cogían. Tenía que dar 2 o 3 parideras para allí, me las cabe otra allá. Dije, va. Y pues me quedé a dormir con ellas. ¿En invierno? En invierno. ¿Pero esto dónde? En el Sotillo. ¿Y eso por dónde cae? Eso pues, acabando a la carga, cerca de Cifuentes. Bajas al 107, pues si bajas a mano derecha. Hacia los pantanos. Sí. ¿Has oído el pantano de la Tejera? Me suena, sí. Pues allí. Allí estaba. Sí, mató por ahí, se conoce yo que se soltarían a uno por ahí. Mató. Y así siempre tropezando por ahí, cuando una cosa otra. ¿Y qué vas a hacer? La vida es así. Y aquí en Santa María del Espino se han acabado las cabras y se ha acabado la gente también. Y la gente también. Y ya los que quedamos somos mayores, ya... ¿Y para dónde ha tirado la gente? Pues por ahí, por todos sitios, unos a Valencia, otros a Barcelona, otros a Madrid, otros a Guadalajara. ¿Dónde ha podido? Como en todos los sitios, cada uno por ahí a un lado. Han tirado. Hombre, ha cambiado la vida mucho, entonces ahora ha cambiado mucho la vida. Ahora la vida es de otra manera que antes. Ay, madre mía. ¿Mejor o peor? Mejor. Hombre, para todo es mejor. No hay comparado. Con antes como ahora. Ahora te pones malo, por lo menos te llevan al hospital. Pero antes, nada. Y otra pregunta, ¿aquí había vacas? Y antes hubo vacas, sí. ¿De qué tipo eran? Yo no sé qué tipo sería, yo no me acuerdo, ¿no? Pero que lo contaban todos los días. Hubo vacas. A lo mejor tenía cada uno una, 2 o 3. En Luzón también hubo vacas. Por aquí había vacas en todos estos pueblos también. Había... Negras. Serían negras, y yo ya tampoco, yo de las vacas no, yo no me acuerdo. No había nacido yo ya. No. Eso fue antes de la guerra, ya. Ay,